Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Entonces, hoy día vamos a avanzar la última clase que se refiere al virus de las paperas. ¿Me escuchan bien o no se escucha bien? Por favor, avísenme. Hable. Se escucha bien, doctora. Que aquí me sale la conexión a internet es inestable, por eso yo no quiero hablar sola, quiero que me digan si se me escucha o no se me escucha. Pero pregunto y nadie contesta. Se escucha bien, doctora. Ya. Entonces, hoy día vamos a avanzar la última clase que se refiere al virus de la parotiditis, al virus del sarampión y al virus de la rubiola. En una sola clase se avanzan estos 3 virus porque estos 3 virus están en una sola vacuna para prevenir estas 3 enfermedades, que es la vacuna triple viral o vacuna SRP. ¿Qué significa la S? Sarampión, la R, rubiola y la P, parotiditis. Esta vacuna se aplica al año de vida de los niños, ¿ya? Vamos a empezar sobre el virus de la parotiditis o virus de las paperas. Produce la enfermedad llamada paperas. ¿Qué es las paperas? Es la inflamación de la glándula parótida. ¿Alguien le ha dado paperas alguna vez? ¿Tiene idea de lo que son las paperas? Bueno, como no me contestan, yo pienso que no me están escuchando. Dígame sí o no, nada más. Sí, doctora. No, doctora, la verdad. O sea que nunca han escuchado hablar de paperas. Hubo en mi colegio pero una de pura papera que tuvimos que suspender las clases, pero no me infectó todavía. Entonces, han escuchado hablar de las paperas, ¿no? Es la inflamación de la glándula parótida que está a los lados de la cara, ¿no? Fíjense cómo cuando hay paperas se inflama la glándula parótida, como estamos viendo acá, y es a causa de un virus. O sea, las paperas es una virosis glandular que puede ser aguda o crónica, generalmente aguda, dura poco tiempo, y se produce la tumefacción de las glándulas salivales, se hinchan las glándulas salivales. Está localizada fundamentalmente o bien en una, o sea, es unilateral o es bilateral en ambos lados. ¿Cuál es el virus que produce las paperas? Es el virus de la parotiditis. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Paramyxovirus, ¿ya? Es un microorganismo de forma esférica o icosaédrica de tamaño grande, mide de 90 a 300 nanómetros de diámetro. Su ácido nucleico es el ARN. Y el único hospedero de este virus para que se mantenga viable es el ser humano, o sea, no existe este virus en los animales. Este virus ingresa al huésped susceptible a través de las vías respiratorias, o sea, la fuente de infección son las gotitas de saliva o gotitas de fluye del paciente enfermo e ingresa al paciente susceptible a través de la vía respiratoria. Y tras un periodo de incubación de 14 a 24 días se produce la tumefacción de las glándulas parótidas. Entonces, aquí está más claro. El virus se encuentra en la saliva de la persona enferma o portadora. Ingresa por vía aérea. A partir de aquí ya tenemos la persona susceptible o sana. Ingresa por vía aérea, respirar el aire contaminado. Por eso, cuando los niños se enferman de paperas, se produce una epidemia en los colegios. ¿Por qué? Porque el virus queda suspendido en el ambiente y es la fuente de infección para que ingrese por vía respiratoria para que se produzca la infección en otros niños. Entonces,
Este virus ingresa a las células del epitelio respiratorio superior, donde se multiplica en estas células del epitelio y estos virus multiplicados van a la sangre y entran en un estado de viremia. A través de la sangre va a ir a llegar hacia otros órganos, como ser las glándulas salivales, es por eso que ahí produce la parotiditis, o bien puede llegar en complicaciones hacia los testículos, donde se produce o bien al páncreas, donde se produce la pancreatitis, o al sistema nervioso central, donde se produce la meningitis, ¿ya? Entonces, Doctora, ya no se escucha bien. La patogenia del virus de la parotiditis. Voy a entrar entonces un ratito. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha Sí, ahora? doctora. Sí, doctora, ahora sí. El ser humano es el único huésped natural, ya dijimos que no se encuentra en los animales. Se adquiere por contacto directo e ingresa al organismo por la vía respiratoria. Este es el huésped enfermo, elimina y ingresa al huésped susceptible a través de la vía respiratoria. Puede ser transportado a través de fómites también, contaminados, o sea, utensilios, como en este caso el vaso. Si yo estoy con paperas y mi mano la contamino con la secreción, con la saliva, agarro el vaso, en el vaso queda el virus y entonces este vaso viene a agarrar otra persona y se lleva la mano a la nariz y aspira los virus de la parotiditis. Generalmente esta enfermedad se presenta en pacientes de 5 a 15 años, es decir, en los niños, ¿ya? Ocurre también en menores de 4 años y mayores de 40 años. Pero la mayoría de los casos se presenta en edad infantil, cuando no se está vacunado. Se presenta más en los hombres por genética. Y una vez que se adquiere la enfermedad, al igual que la mayoría de las virosis, queda inmune la persona. Es decir, solamente una vez en la vida se padece de paperas, ¿ya? O de parotiditis. Es una enfermedad muy contagiosa porque se encuentra en la saliva de las personas enfermas o portadoras. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico? Como en todas las virosis, ustedes se han debido dar cuenta, no siempre que ingresa un virus va a producir cuadro clínico. Ya saben, la medicina no es una ciencia exacta, que si yo respiro COVID o SARS-CoV-2 me va a dar COVID. No, existe un alto porcentaje que son asintomáticos. Si yo respiro virus influenza me va a dar gripe. No, existe gran porcentaje que son también asintomáticos, como en todas las infecciones. En este caso, el 30-40% son asintomáticos. Aunque ustedes digan, yo nunca he padecido paperas, puede que hayan estado en este grupo de los asintomáticos. El 60-70% son sintomáticos, o sea, la mayoría les viene algún síntoma de gravedad variable. Ya hemos dicho que puede afectar desde las glándulas salivales o glándulas parótidas hasta los testículos, el páncreas y las meninges. El virus permanece infectante 6 días antes de que aparezcan los primeros síntomas hasta 9 días después del cuadro clínico. ¿Cómo se manifiesta? Ustedes saben que en toda enfermedad, eso lo he ido repitiendo todas las clases, hay un periodo de incubación, hay un periodo prodrómico, hay un periodo de estado y hay un periodo de convalecencia o recuperación, ¿no? Si no se muere el paciente, ya no hay periodo de convalecencia o recuperación. Del de estado directamente pasa a la muerte. Pero en este caso, el periodo prodrómico dura de 1 a 3 días. ¿Cuáles son los síntomas? Ya saben, en todo periodo prodrómico, eso nunca se olviden, los signos y síntomas son inespecíficos. No podemos decir, este paciente tiene tal enfermedad, ¿ya? Son signos y síntomas parecidos a una gripe. Hasta en el ébola, en el Marburg, en la fiebre hemorrágica argentina, boliviana, en la gripe, en el COVID, en todos, el periodo prodrómico es el mismo. Anorexia, no hay ganas de comer, cefaleas,
unas febrículas, mialgias, artralgias, ¿no? Pero ya en el periodo de estado, la fiebre se caracteriza porque llega a unos 38, 39 grados. Hay tumefacción de las glándulas parótidas, es decir, se inflaman las glándulas parótidas y aparece un dolor de intensidad progresiva, ¿ya? Entonces, eso es característico de las paperas. Voy a pasar. Eso es característico de las paperas. Bueno, después de 1 a 4 días se observa agrandamiento de la glándula. Puede ser uni o bilateral, o sea, puede ser en un lugar o en ambos lugares. Es progresivo y alcanza su máximo hacia el 8º día y persiste hasta 2 semanas. La fiebre puede durar entre 1 a 6 días. El dolor al tragar, no llega el internet. El dolor es intenso. O sea, ¿se escucha, chicos? Es que estoy en la casa de mis padres y el internet no es bueno. Sí, se escucha. Se escucha, doctora. Ya. Me van a decir cuando no se oiga, ¿ya? Bueno, entonces la fiebre puede durar entre 1 a 6 días. Entonces, lo característico es que al haber tumefacción de estas glándulas parótidas, entonces hay un dolor intenso al tragar. Y este dolor es mayor cuando se come alimentos condimentados o que están muy ácidos, ¿ya? Pero hemos dicho que no solamente, en algunos casos, afecta solamente a las glándulas parótidas. Los niños que tienen paperas también puede complicarse e ir hacia el sistema nervioso central y dar meningitis. Es una meningitis viral, ¿no? O ir también, complicarse, ir hacia los testículos, inflamarse los testículos y dar orquioepididimitis y producir ovaritis. Y también puede llegar al páncreas y producir pancreatitis. Esas son las infecciones es que Doctora, no se escucha y ya no hay la presentación. se cortó, ¿no? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Vamos a seguir. El internet no está bien. Entonces, vamos a ir describiendo cada una de estas infecciones, como por ejemplo la meningoencefalitis. Y hemos dicho que cuando el virus llega al sistema nervioso se produce una meningitis. Esto, pero más bien se observa solamente en el 10% de los casos. Generalmente se produce la parotiditis o paperas. Puede llegar en un 10% de los casos hacia las meninges y producir meningitis. Pero luego de 3 a 10 días se puede presentar dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, o sea, los signos y síntomas de una meningitis. Puede tener fiebre, alteración de la conciencia y en algunos casos puede ser más grave y presentar convulsiones. El 30-50% ocurre en los niños que están en la escuela. Si hacemos un análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que hay pleocitosis, quiere decir gran cantidad de leucocitos, pero 70-95% son mononucleares. No es como en las bacterianas que son polimorfonucleares. Y con un predominio de proteínas y la glucosa no se altera. En cambio, en las bacterianas ustedes saben que hay
proteinorraquia e hipoglucorraquia, porque las bacterias consumen la glucosa del líquido cefalorraquídeo. No se escucha, doctora. Sí, ya continúo, ¿ya? Entonces, hay, en cambio, en las meningitis virales, las proteínas pueden estar un poco aumentadas, pero la glucosa no se altera. Ustedes ya por infecciones del sistema nervioso central ya hemos visto lo que sucede, ¿no? En las meningitis virales respecto a las bacterianas. Bueno, cuando afecta a los testículos, ya hemos dicho que en algunos casos puede el virus afectar hacia los testículos, se produce la orquioepididimitis. Ya se inflaman los testículos. Esto puede ocurrir durante la primera semana. Entonces el pacientito va a tener fiebre, náuseas, vómitos, dolor en el hipogastrio, hipersensibilidad en los testículos. Puede ser un solo testículo o pueden ser ambos. El problema de esto es que hay el riesgo de que se produzca una esterilidad. Un momentito. También el virus puede afectar el páncreas, pero es menos frecuente, ¿no? Es mucho menos frecuente. ¿Cómo se manifiesta? Hay un dolor en el epigastrio, hay náuseas, vómitos, malestar general, pero la evolución es benigna. El paciente se recupera en 3 a 7 días y lo que sí nos indica que hay una pancreatitis, porque ustedes saben por bioquímica, uno de los indicadores de que el páncreas no está funcionando bien es la amilasa, ¿no? Cuando los valores de amilasa están elevados, entonces quiere decir que hay que el páncreas no está funcionando bien. Ese es un indicador laboratorial que nos indica el funcionamiento del páncreas. Bueno, también puede haber la ovaritis en las niñas, es infrecuente, solamente se presenta en el 7% de las niñas jovencitas, ¿no? De las que están en la prepubertad. El ovario se inflama, liso, edematoso, móvil, y la valoración la realiza el ginecólogo. Bueno, entonces, ya dijimos, el virus de la parotiditis produce en su mayoría, en un 60-70%, produce orquioepididimitis. Bueno, dijimos entonces que el 60-70% se presenta tumefacción de las glándulas parótidas, es decir, parotiditis, ¿ya? En cambio, cuando se complica, que es la minoría de los casos, ya hemos dicho que puede ir hacia las meninges y producir meningitis, ¿no? Meningitis viral. El tratamiento es sintomático, solamente no se hace ningún tratamiento con antiviral y es una enfermedad benigna. Cuando se va a los testículos, hemos dicho que puede producir orquioepididimitis y puede llegar a la esterilidad, pero la frecuencia también es baja, de 0 a 2%, es decir, de 100 casos que les da orquioepididimitis, ninguno hasta 2 puede dar esterilidad, ¿no? Generalmente es en aquellos pacientes que se inflaman ambos testículos. Bueno, también como alteración del sistema nervioso central se puede quedar una secuela, que es la sordera, ¿no? Secundaria a una laberintitis
que es una inflamación del sistema nervioso central. Suele ser unilateral, es decir, de un solo oído, ¿ya? Y es reversible. ¿Qué quiere decir? Que dura un tiempo, la hipoacusia se llama, disminución de la audición, pero que es reversible, es decir, vuelve a su estado normal con el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya saben que en toda infección, en toda enfermedad infecciosa, el diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales: la clínica, la epidemiología y los métodos auxiliares de diagnóstico, entre los que está el laboratorio. Y en este caso, el laboratorio de virología. Entonces, aquí pesa mucho la clínica, como en la mayoría de las infecciones virales. La clínica. Porque al ver la tumefacción de las glándulas parótidas, entonces podemos decir es parotiditis, ¿no? Al hacer una exploración física al paciente. Ahora, si queremos confirmarlo, cosa que es muy raras veces ocurre porque la clínica es soberana y es evidente, entonces podemos hacer un análisis, pedir un análisis. En el cuadro clínico agudo, el virus se puede cultivar en células vivas y se puede aislar 2 días antes del cuadro clínico. Ya entre la primera y segunda semana se puede cultivar en embrión de pollo o células humanas o en riñón de mono. ¿Qué muestra es la que se cultiva? La saliva, en el caso de la parotiditis, porque ahí está el virus, también pasa a la sangre, la orina o el líquido cefalorraquídeo en el caso de las meningitis. ¿Ya? Esa es la muestra que se puede cultivar, o también se puede hacer una PCR, que es el estudio de biología molecular. ¿Cómo es el pronóstico? Ya ustedes saben que el diagnóstico es decir, usted tiene esto en la actualidad. El pronóstico significa qué va a pasar mañana. El pronóstico de la parotiditis en la infancia, si da en los niños, es excelente, el paciente se cura. Es una infección que confiere inmunidad permanente, ya lo dijimos, esta enfermedad da una sola vez en la vida en personas que no están vacunadas, ¿ya? En los vacunados no da nunca y se vacuna al primer año de vida. En las embarazadas existe alta probabilidad de muerte fetal, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Es decir, que si una embarazada se enferma de parotiditis en el primer trimestre de embarazo, puede afectar al bebé y producirse la muerte. Y la infección durante el segundo trimestre puede causar bajo peso al nacer. Es decir, si la embarazada se infecta durante el segundo trimestre, entonces ya el embrión está preformado, entonces solamente puede afectar porque nazca con menos peso. Bueno, el tratamiento. Ya hemos dicho que no hay tratamiento con antivirales. Sino es el tratamiento sintomático. Si el paciente tiene fiebre, un antipirético. Si el paciente tiene dolor, un analgésico. Si el paciente tiene inflamación, entonces un antiinflamatorio, ¿no? Pero lo más importante es el reposo relativo a la fase aguda. Cuando a los niños les da parotiditis, el médico les dice quédese en casa. No vaya a la escuela porque va a ir a contagiar, va a ir a saltar y se puede complicar con una orquioepididimitis o una pancreatitis o una meningitis, ¿ya? Entonces, debe tener reposo, ¿ya? Aquí tenemos, cuando hay hipertermia y dolor, el acetaminofeno, que es el paracetamol, o el ibuprofeno, que es un desinflamante. Es recomendable poner compresas frías o tibias en las parótidas que están tumefactas, o sea, que están inflamadas. La dieta es importantísima, el evitar dieta blanda, evitar los condimentos y sustancias ácidas como los cítricos, ¿ya? En el caso de la pancreatitis o la encefalitis o meningitis, entonces el tratamiento es sintomático, de acuerdo a los síntomas, ¿ya? Y en el caso de la orquioepididimitis, hay que dar un antiinflamatorio que generalmente es un corticoide como la prednisona, la hidrocortisona, y evitar, o sea, se solicita que el niño tenga reposo para evitar la complicación con la esterilidad. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Lo más importante es la inmunización activa. Existe el
vacuna, que es con virus vivos atenuados, que es la cepa de Sheryl Lynn del virus de la parotiditis. Esta es una vacuna que puede venir sola, pero en nuestro país existe asociado a la vacuna del sarampión y de la rubeola. O sea, es la SRP, llamada también triple viral. Se aplica por vía subcutánea en el primer año de vida, solamente una vez en la vida. ¿Ya? Se recomienda, dice, una dosis de refuerzo a los 4 a 6 años, ¿ya? O si no, a los 11 a 12 años. En el caso de la madre que ha sido vacunada o que ha enfermado de parotiditis, existe transferencia a través de la placenta de los anticuerpos de la madre al bebé, pero esos anticuerpos ustedes saben que solamente dura hasta los 6 meses. Por eso es que un bebé queda protegido de muchas enfermedades hasta los 6 meses, porque la madre le ha pasado a través de la transplantaria sus anticuerpos. A partir de los 6 meses ya desaparecen esos anticuerpos y el bebé empieza a producir sus propios anticuerpos, ya sea por efecto de las vacunas o por efecto mismo de que se enferman, ¿no? Pues inmunidad natural. Bueno, eso sería el virus de la parotiditis. Si tienen alguna pregunta al virus del sarampión. Doctora, en el segundo trimestre o tercero, si no estoy mal, ¿qué le pasaba al bebé en la embarazada? ¿Cómo dijo? Disculpe. Que a la embarazada en el segundo o tercer trimestre, si no estoy mal, ¿qué le pasaba? En el primer trimestre ese niño podía no nacer, se podía un aborto. Y en el segundo trimestre, si se enferma, entonces puede llegar a producir niños que nazcan con bajo peso. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctora. Gracias. Ya, un minutito, me dan por favor 5 minutitos, o que es 3 minutitos, ¿ya? Por favor, antes de entrar acá, tengo que hacer una llamada.
Doctora, no la puedo oír. No, no la escucho. No, les he pedido que me esperen 3 minutitos porque estoy haciendo una llamada, chicos. ¿No me escucharon? Sí, la escuchamos, doctora. Sí, doctora, le escuchamos. Entonces, parece que recién la niña se ha conectado, ¿no? Parece, doctora. Por rato la escucho, por rato no. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al segundo virus, que es el virus del sarampión. ¿Eso han debido escuchar ustedes o tampoco? Sí, doctora. Bueno, el sarampión es una enfermedad exantemática. ¿Qué quiere decir exantemática? Que produce exantema, ¿no? Produce este salpullido así en la piel, que es vulgarmente hablando. Eso es el exantema, ¿no? Esas máculas, pápulas que ustedes están viendo en estos niños, ¿no? Igual que la varicela, igual que la rubeola, ¿no? Eso es el sarampión. Ya. Entonces, ¿qué es el sarampión? Es una enfermedad endemo-epidémica con gran poder de difusión. ¿Qué quiere decir? Que el virus se encuentra en el ambiente, suspendido en el ambiente cuando hay cerca una persona que está enferma, porque lo elimina a través de las gotitas de saliva también. Es una enfermedad aguda caracterizada al inicio en un periodo prodrómico. Y aquí yo creo que todo el mundo me entiende lo que es prodrómico, por fiebre, tos, o sea, tos, coriza nasal significa secreción nasal, o rinitis, conjuntivitis, es decir, el ojo se inflama. ¿Se escucha entrecortado? Se escucha bien, doctora. No se escucha bien, doctora. Ya. Y lo característico del sarampión es este exantema que aparece, que son máculas y pápulas. Muy diferente a la varicela, que hemos avanzado ya en virus en la familia Herpes viridae, que la varicela es mácula, pápula, pero después se convierte en vesícula, se llena de líquido, y pústula de pus, y después es costra. El sarampión solo es mácula y pápula, y pica, ya prurito. Lo característico del sarampión son las manchas de Koplik, que ahorita vamos a ver una figura. Este virus es transmitido por vía aérea, como lo dijimos, ¿no? Es una enfermedad febril grave. Es más grave que la rubeola, más grave que la varicela. La varicela es una enfermedad benigna cuando da en la infancia. El sarampión se puede complicar. Su periodo de incubación es de 7 a 18 días, es decir, 1 a 2 o a 3 semanas. ¿Cómo aparece? En su periodo prodrómico, después del periodo de incubación, aparece la tos, rinitis, conjuntivitis, fiebre y fotofobia, es decir, el paciente no puede ver la luz. Cuando está el paciente con estos síntomas, es bien infeccioso, es decir, elimina a través de las gotitas de saliva. Después de 1 a 3 días de la enfermedad, recién aparece el exantema y las manchas de Koplik. Estas lesiones que son las manchas de Koplik, que ahorita vamos a ver una figura que aparece en la mucosa bucal, que solamente aparece en el sarampión, persisten 24 a 48 horas, ¿ya? Y ustedes cuando observen esas manchas de Koplik es diagnóstico de sarampión. Estas son las manchas de Koplik, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un niño, cuando haya una epidemia de sarampión en una escuela o en una familia, entonces ustedes deben pensar en sarampión. Le hacen abrir la boca y si observan estas manchas blancas en la mucosa bucal, esas son las manchas de Koplik. Entonces, eso es característico y específico del sarampión.
Aproximadamente entre 12 y 24 horas de la aparición de estas manchas de Koplik comienza a formarse el exantema, ¿ya? El exantema son estas máculas y pápulas que aparecen igual que la varicela. Aparece detrás de las orejas o en la cara y baja gradualmente a medida que pasan los días, pero aparece primero en la parte de arriba. Estas máculas y pápulas en el sarampión tienden a confluir. ¿Qué significa? Que se unen formando manchas, máculas así más grandes. Y luego van desapareciendo en el mismo orden que aparecieron en el organismo. Tiene fiebre elevada, lo cual debilita al paciente en la aparición del exantema. Bueno, ¿cómo se inicia el sarampión? La puerta de entrada, ya hemos dicho, es la orofaringe y la conjuntiva, es decir, si las gotitas de fluge llegan hacia el ojo, también puede ingresar a través del ojo, pero lo más común es que ingrese por vía respiratoria. Una vez que ingresa por vía respiratoria, se replican, ingresan a las vías aéreas superiores y se difunde por los vasos linfáticos y la sangre, donde es transportado por los leucocitos a las células del sistema retículo endotelial, donde sigue multiplicándose. Esos virus que se han replicado en gran cantidad se liberan y van a ir nuevamente a la sangre a producir una viremia secundaria, multiplicándose en los macrófagos que los fagocitan. Y de ahí van a la mucosa respiratoria. Es por eso que aparece la rinorrea, la tos, ¿no? Los síntomas respiratorios. Y después recién aparece el exantema, que es la erupción, y la conjuntivitis y las manchas de Koplik, ¿no? Lo primero es los síntomas respiratorios. Bueno, ¿cómo se manifiesta el sarampión? Cuando se afectan a los linfocitos de dos formas. Puede ser que se afecten a los linfocitos B de la sangre, entonces va a aparecer ese típico exantema que hemos dicho, máculas y pápulas que se confluyen, que se juntan formando manchas más grandes. Ese es el típico sarampión, que es más benigno. O cuando se afectan a los linfocitos T, eso es más grave. Entonces ahí se complica el cuadro y se produce un cuadro de neumonía llamada neumonía de Hedge, que puede ser de curso fatal. Entonces, ¿cómo puede presentarse el sarampión? Lo más típico es que se presente así, que es lo que hemos descrito. Después de un periodo de incubación de 10 días, el virus se replica, ingresa por la vía respiratoria, se replica en las células del epitelio respiratorio, aparece la secreción nasal, la tos, que puede durar 4 días, los estornudos, conjuntivitis, la rinorrea. Luego aparece el enantema bucal, que son las manchas de Koplik, y después aparece el exantema, que es característico del sarampión, ¿no? Ahora, en otros casos ya hemos dicho que se puede presentar el sarampión leve o atípico. Este es atípico. Ni siquiera nos damos cuenta que hemos pasado por sarampión. Parece un resfrío. Es un cuadro febril leve en el cual puede faltar las manchas de Koplik, puede faltar la conjuntivitis, que es típico de sarampión. Y el sarampión grave, que ya dijimos que es la neumonía de Hedge. Se presenta generalmente en los desnutridos, porque afecta a los linfocitos T, lo cual produce una deficiencia de la inmunidad celular. Esto es grave y es de curso fatal. Entonces, así, de esas 3 formas puede manifestarse el sarampión. ¿De qué depende? Del estado inmunitario del paciente, de la carga viral, de la cantidad de virus que ingresa, ¿no? Entonces, aquí esto es importante, chicos. Ya lo hemos descrito. ¿Cómo se inicia el sarampión? El primer día, ya hemos dicho que después del periodo de incubación empieza el periodo catarral, que es el periodo prodrómico, donde aparece la rinorrea, tos, la fiebre, ¿no? Los estornudos. Ya después aparece el exantema y las manchas de Koplik. ¿Cómo es el exantema? Ya hemos dicho dónde se inicia el exantema. ¿Dónde se inicia? ¿En qué parte del cuerpo se inicia el exantema?
Detrás de Atrás de las orejas. Atrás de las orejas, en la cara, sobre todo, ¿no? Entonces, el primer día que aparece el exantema se inicia en la cara, detrás de las orejas. Se llena, ¿no? Y aparece una que otra en el tronco y nada en las extremidades. A medida que pasan los días, el tercer día ya se llena la cara y también aparecen más en el tronco y aparecen en forma discreta en las extremidades inferiores. Entonces, esto también es característico del sarampión, solamente del sarampión. ¿Me entienden? Esto quiero que lo entiendan bien, porque vamos a avanzar después la rubeola, y la rubeola es diferente. Es un exantema también, pero diferente. Por eso es cuando ustedes sean médicos, van a decir, a ver, ¿dónde aparecen las máculas y pápulas? En la cara. A ver, el tronco, unas cuantas. Entonces son los primeros días. Vuelve a los 2 días, se llena la cara, el tronco aparece más y ya aparecen en las extremidades inferiores. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Bueno. Aquí están las manchas de Koplik que dijimos que son patognomónicas. ¿Qué quiere decir? Características del sarampión. La conjuntivitis también es característica del sarampión. El exantema, característico del sarampión, este es el exantema. Ya hemos dicho que el exantema en el sarampión es máculas, pápulas que confluyen, se reúnen para formar máculas más grandes. Este niño ya debe estar en el tercer día del exantema porque ya las extremidades inferiores están con el exantema. Bueno, ¿qué características tiene el sarampión? Ya hemos dicho que también deja inmunidad para toda la vida. Si uno se enferma del sarampión es una sola vez, deja inmunidad permanente para toda la vida. Bueno, yo me enfermo si no me he vacunado. Ya hemos dicho, ¿cuál es la vacuna, chicos? Ya pues, rapidito, ¿cuál es la vacuna? La SRP. ¿Qué es lo que se llama también esa vacuna? Triple viral. Triple viral. ¿Qué enfermedades cubre? Sarampión, rubiola. Sarampión, rubiola y parotiritis. Sí. ¿Esa vacuna cuándo se aplica? Al año de vida. Al año de vida, a los 12 meses de vida. ¿Por qué vía? Subcutánea, chicos, por vía subcutánea, ¿ya? Bueno, si yo me vacuno una sola vez, me deja inmunidad, o sea, una sola vez. Puedo darme una dosis de refuerzo cuando es un niño más grande. Pero si yo me enfermo de sarampión, deja inmunidad permanente para toda la vida. El agente causal es el virus del sarampión, que pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, ¿ya? El contagio ya hemos dicho que es a través de la fuente de infección, que son las gotitas de saliva de las personas enfermas, e ingresa en el huésped susceptible a través de la rinofaringe y la vía conjuntival. Habitualmente esto sucede en los lugares donde hay hacinamiento, en la escuela o en el entorno familiar. Bueno, la inmunidad pasiva transmitida por la madre dura unos 6 meses. Es decir, si yo soy madre y me he enfermado de sarampión en la infancia, tengo anticuerpos preformados, tengo inmunoglobulinas. Entonces, si tengo inmunoglobulinas, voy a transmitir a través de la vía placentaria al bebé. Pero esas inmunoglobulinas solamente le duran 6 meses. Ya lo dije también en las paperas. 6 meses. Después se eliminan. Es por eso que no puede dar sarampión a los niños de madres que han enfermado o han sido vacunadas durante los primeros 6 meses, porque están protegidos por anticuerpos de la madre. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemos dicho que el sarampión no es tan benigno como la varicela. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber complicaciones bacterianas, es decir, que haya una sobreinfección bacteriana, como ser otitis, bronquitis o neumonías.
Puede también haber una sobreinfección en el sistema nervioso. Puede haber encefalitis o panencefalitis esclerosante, pero es muy raro. 1 cada 1000 casos. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, pilar fundamental, ¿cuál es? ¿Cuál es el pilar fundamental para hacer un diagnóstico de una enfermedad? Clínica La clínica. La clínica. Ustedes, si llega un paciente a su consultorio con toda la clínica que les he hablado, ¿podrían reconocer un sarampión? Sí. Sí, doctora. Ya. Entonces, la clínica es soberana. ¿Ya? Entonces, el laboratorio solamente sería para confirmar. Generalmente los médicos no piden análisis de laboratorio para sarampión, ¿no? La clínica es soberana, es característica. Y el cuadro epidemiológico también es importantísimo. Si hay un niño ya diagnosticado con sarampión y en la casa hay otro que aparece con la misma sintomatología, entonces vamos a diagnosticar sarampión. Entonces, pilares fundamentales en el sarampión, ¿cuál pesa más? La clínica y la epidemiología. El laboratorio, no porque no es muy fácil conseguir diagnóstico de virus, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ya hemos dicho, la profilaxis es la vacunación triple viral, SRP, a los 12 meses de vida por vía subcutánea. También hay vacunación única, pero esa se compra, ¿no? La vacunación para sarampión. La que da el PAI es la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Hay alguna duda sobre sarampión? ¿Está claro sarampión? Está claro, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ahora vamos a pasar a otra enfermedad exantemática que es la rubeola, ¿ya? La rubeola, el virus de la rubeola. También es exantemática. Fíjense cómo aparece el exantema en los bebés, ¿ya? También se llama sarampión germano, o sea, sarampión alemán, ¿no? En nuestro medio, los sinónimos son la alfombrilla, ¿no? Es más leve que el sarampión. Es un virus, se llama virus de la rubeola, que produce la enfermedad llamada rubeola. Tiene ARN, pertenece a la familia Togaviridae y el género es el rubivirus. Bueno, ¿qué es la rubeola? Es una enfermedad viral benigna de la infancia. O sea que los niños pasan con rubeola y no se enferman más y quedan inmunizados de por vida, ¿no? Igual que el sarampión, igual que las paperas, igual que la varicela, ¿ya? Produce fiebre. Aquí aparece el exantema, parecido al sarampión, solamente que en el sarampión las máculas se juntan, dijimos, ¿no? Haciendo más grandes. En cambio aquí es puntiforme, difusa. Aparece una mácula y con un espacio grande aparece otra, o sea, puntitos. ¿Me dejo entender la diferencia entre sarampión y rubéola respecto al exantema? Sí, doctora. A ver, ¿cómo entiende usted? ¿Cómo es en el sarampión? El exantema. ¿Alguien me puede decir la diferencia en el exantema, en el sarampión y la rubéola? Acabo Doctora, de decir. sí, usted acaba de decir que en el sarampión las máculas se juntan y se van haciendo más grandes. En cambio, en la rubiola, el exantema es como que sale en espacios más separados. O sea, puntiforme, ¿no? Son puntitos, no son manchas grandes. Muy bien, por lo menos hay una persona que está despierta. Ya no reniego yo por eso. No me hago de mala sangre ya. El que quiere aprende, el que no quiere no aprende. Y esto les va a servir de por vida. ¿Cómo va a ser que no puedan saber un estudiante de medicina una diferencia entre sarampión, rubéola y varicela, ¿no?
se asemeja a la escarlatina. ¿Quién producía la escarlatina? El Streptococcus pyogenes, una bacteria. Bueno, el aspecto puntiforme de las máculas, está con mayúscula y negrilla, que se diferencian del sarampión, que son máculas que confluyen, que se juntan. Bueno, es una enfermedad benigna cuando da a los niños, pero cuando da a la embarazada, sobre todo cuando está en el primer trimestre de embarazo, una embarazada que no ha sido vacunada, el riesgo es en el feto. Produce el síndrome de rubéola congénita, ¿ya? Síndrome de rubéola congénita. Eso vamos a describir después. El bebé que está en el útero, en el primer trimestre de embarazo, se infecta y puede sufrir anomalías congénitas. Bueno, el agente infeccioso pertenece a la familia Togaviridae, el género es el rubivirus y el virus de la rubéola. El reservorio es el único, el hombre, no hay rubéola en los niños, ¿ya? Su distribución es mundial, es decir, que generalmente aparece en las épocas de frío. ¿Por qué? Porque se cierran los ambientes y el virus está en el aire. Igual que todas estas enfermedades exantemáticas, sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Se encuentra en las gotitas de saliva. Después de un periodo de incubación de 14 a 23 días, aparece el exantema. Entonces, después de una semana antes del comienzo de los síntomas hasta la desaparición, o sea, el periodo de que el paciente es transmisible de la infección es largo, ¿no? Una semana antes de que aparezcan los síntomas ya está eliminando a través de las gotitas de saliva el virus de la rubéola. Cualquiera es susceptible de adquirir rubéola, es universal en cualquier parte del mundo. Ahora, se queda la inmunidad por haber padecido la enfermedad, entonces solamente una vez me enfermo, igual que la sarampión, parotiditis, varicela. Esa es la inmunidad natural. O por medio de la vacuna, ¿no? O por anticuerpos maternos, pero esto solamente dura 6 meses. ¿Está claro esto de la inmunidad, chicos? Sí, doctora. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Como en la mayoría de las infecciones, el diagnóstico es clínico, la clínica soberana y la epidemiología. Si hay un caso en la familia o en el curso, entonces el resto por nexo epidemiológico se sugiere que puede ser rubéola, ¿no? Bueno, el diagnóstico laboratorial solo para confirmar. Vuelvo a repetir, no es necesario pedir laboratorio porque la clínica y la epidemiología son evidentes. Hay pruebas indirectas a través del suero. Por ejemplo, si nosotros nos sacamos ahorita sangre y hacemos dosaje de anticuerpos antirrubéola, de repente todos tenemos, todos, ¿no? Porque nos hemos enfermado de rubéola o bien nos han vacunado. Y las directas, que es la PCR, que se hace cuando el periodo agudo. Bueno, la patogenia. Aquí tenemos el huésped enfermo. El enfermo elimina a través de las gotitas de saliva. Ahí está el virus. Entonces, en el huésped susceptible ingresa a través de la respiración, vía aérea, ¿no? Se multiplica en las células del epitelio respiratorio superior. De ahí llega a los ganglios y de ahí pasa a la sangre produciendo viremia. Luego, a través de la sangre, el virus va a ir a localizarse en la piel y en la mucosa respiratoria. Y aquí tenemos los cuadros clínicos que produce. Ya dijimos, se pueden presentar 2 cuadros clínicos. 1, la rubéola postnatal. ¿Qué significa rubéola postnatal? Rubéola postnatal es aquella que da a los pacientes que no son madres, que no están embarazados. ¿Quiénes son? Los niños, los hombres y las mujeres no embarazadas. Es una enfermedad benigna en ese caso. Lo grave está cuando una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, se enferma, ¿no? Eso es lo grave.
en el primer trimestre del embarazo se enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus atraviesa la placenta y se llega al embrión. Primero, entonces, vamos a ver cómo es la rubiola si ustedes se enfermaran, los hombres o las mujeres que no estén embarazadas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? O los niños. El periodo prodrómico aparecen los síntomas catarrales porque ingresa por la vía respiratoria y luego aparece la adenitis retroauricular. Esto es característico de la rubiola. Los ganglios que están detrás de los ganglios cervicales empiezan a inflamarse, o sea, al tocar están inflamados los ganglios cervical posterior y suboccipital, y aparece la fiebre, ¿ya? Y luego aparece el exantema, que dura más o menos 3 a 4 días. También aparece en la cara. La fiebre es febrícula, no es fiebre como en el sarampión, ¿no? Y luego este exantema, como les decía, aparece detrás de las orejas y la cara y se extiende rápidamente al tronco y al resto del cuerpo con desaparición en los puntos de inicio. Ahorita lo vamos a ver qué significa eso. No tiende a confluir. ¿Qué quiere decir eso? Lo he puesto con rojo y con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del exantema. ¿Qué quiere decir no tiende a confluir? Que no se unen. Que no se unen. Eso, son exantema puntiforme. No es como el sarampión, exantema, donde confluyen, ¿no? Las máculas y llegan a formar masas grandes. Lo característico, vuelvo a repetir, son las adenopatías cervicales. Bueno, esto lo habíamos visto también en el sarampión, pero ¿cómo es en la rubiola? El primer día del exantema aparece detrás de las orejas y en la cara. El exantema máculo-papular puntiforme. Pero también aparece discretamente en el tronco y nada en las extremidades, igualito que el sarampión. Pero en el tercer día ya hay la diferencia. En el sarampión, ¿cómo aparecía en el tercer día la cara? ¿Nadie me va a contestar? Se llenaba, doctora. Se llenaba la cara. En cambio, en la rubiola, el tercer día va el paciente y ya no hay exantema en la cara, no hay nada en la cara. Desaparece en el tronco y más bien se llenan las extremidades superiores e inferiores. Fíjense, el primer día no hay en las extremidades y el tercer día solo hay en las extremidades y no hay en la cara ni en la... son máculas puntiformes. ¿Queda claro, chicos? La diferencia entre el exantema, entre la rubiola y el sarampión. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, los que están atendiendo les va a servir esta explicación, por lo menos como conocimiento general, porque lo estoy dando sumamente sencillo y fácil. Los que no quieren atender y los que no asisten a clases y los que lo encienden la máquina y están ahí sin oír y sin entender, los se van a arrepentir. ¿Ya? Bueno, ahora voy a pasar a describir la rubiola congénita, el síndrome de rubiola congénita, que hemos dicho que es grave, sobre todo cuando la madre se infecta durante el primer trimestre de embarazo. Entonces, como el periodo está en formación, el niño puede nacer, se afecta al sistema nervioso, se afecta también a los ojos y también se puede afectar al corazón del bebé. Al afectarse al sistema nervioso, ese niño puede nacer con sordera, puede nacer con microcefalia, es decir, el cerebro no funciona, por lo tanto, el retraso mental no desarrolla el cerebro. Hay anomalías dentarias. En los ojos se puede presentar cataratas y glaucoma. Y en el corazón diversas cardiopatías, ¿ya?
En cambio, cuando se enferma la madre en el segundo trimestre de embarazo, ya el niño está formado. Entonces, solamente puede afectar al sistema nervioso produciendo sordera en 1 de cada 2.000 casos. O sea, es muy, muy baja la tasa. En algunos otros casos puede presentarse el niño púrpura trombocitopénica, hepatitis o anemia hemolítica. ¿Ya? Entonces, aquí está el síndrome de rubéola congénita, que es grave en los primer trimestre de embarazo, cuyos síntomas puede afectar o bien al sistema nervioso central, al corazón o a los ojos, ¿ya? Si afecta al sistema nervioso central, ese niño va a tener retardo mental porque hay microcefalia, encefalitis, meningitis, puede tener sordera. Cuando afecta a los ojos, puede tener cataratas, puede tener glaucoma, retinitis. Y cuando afecta al corazón, puede tener defectos cardíacos, como ser el conducto arteria con arteria es persistente, no se cierra. Ustedes saben que no hay comunicación entre arteria y arteria. Y hay una estenosis de la arteria pulmonar, se cierra la arteria pulmonar, lo cual dificulta la circulación, ¿ya? No hay tratamiento específico. Los daños cardíacos a menudo se pueden corregir mediante cirugías, ¿no? Pero el daño al sistema nervioso, una microcefalia, un retardo mental, es permanente. Ya vuelvo a repetir. En el síndrome de rubéola congénita hay alteraciones a nivel del corazón, donde persiste el conducto arterial, ¿no? No se cierra. En los ojos puede haber cataratas, que vemos acá. Puede haber también glaucoma, que es el aumento de la presión del ojo. Y también puede haber retinitis, ¿no? Y en el sistema nervioso el cerebro no desarrolla, hay microcefalia, lo cual puede llevar a un retraso mental o también puede haber sordera, ¿no? Esta es la microcefalia. Este es un tamaño normal de la cabeza. Esta es una microcefalia. No desarrolla el cerebro y hay retraso mental. Bueno, según estudios, dice un 25% de los bebés cuyas madres adquieren la rubéola durante el primer trimestre de embarazo nacen con 1 o más defectos de nacimiento. Bueno, según estudios, dice un 25% de los bebés cuyas madres adquieren la rubéola durante el primer trimestre del embarazo nacen con 1 o más defectos del nacimiento. Ya, más bien solo un 25%. Es raro que exista riesgo de que se produzca defectos de nacimiento cuando la rubéola aparece después del segundo trimestre de embarazo. Lo peligroso entonces es el primer trimestre de embarazo donde está la organogénesis, ¿ya? Este es un estudio que se hizo en la maternidad a todas las embarazadas durante el año 2000 al 2004. Ese es el único estudio que he encontrado en Santa Cruz. Se les sacó suero para ver si habían enfermado alguna vez de rubéola o habían tenido la inmunidad adquirida, es decir, a través de la vacuna. Entonces, los resultados que se encontraron fue que tenían IgG el 90.7% de los casos y no tenían IgG el 9.3% de los casos. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Alguien me puede interpretar ese resultado? ¿Es bueno? ¿Es malo? Cuerpo. ¿Qué? Es bueno, doctora, porque ya con el IgG se supone que ya tiene el anticuerpo o ya pasó por la enfermedad o ya le dio. Muy bien. Entonces, esa embarazada está protegida por más que tenga en su casa un niño con rubéola, no le va a contagiar porque tiene los anticuerpos, ¿no? Este es un buen pronóstico porque está su madre protegidas. En cambio, si es que estuviera en este grupo del 9.3%, es peligroso
durante el primer trimestre de embarazo, estar en contacto con niños que tengan rubiola. Ya hemos dicho que la rubiola en los niños, en los hombres y en las mujeres no embarazadas es benigno, solamente hay un exantema, ¿no? Bueno, métodos de diagnóstico de la rubiola, lo mismo, métodos directos al inicio, PCR y cultivo celular, y los indirectos son la serología. El pronóstico en la infancia es bueno, en los hombres es bueno, en las mujeres no embarazadas es bueno. Bueno, cuando la mujer está embarazada, se puede aparecer, ya hemos dicho, el síndrome de la rubiola congénita. El tratamiento, como todas estas virosis, es sintomático. Si tiene fiebre, paracetamol. La amantadina es un antiviral que puede inhibir la replicación del virus y hacer el cuadro más benigno, ¿ya? Pero no se debe utilizar en las embarazadas. Hay que hacer diagnóstico diferencial, es decir, hay que diferenciarlo de enfermedades que presentan signos y síntomas parecidos, como el sarampión. Bueno, el sarampión ya vemos que podemos diferenciarlo con el exantema, que es diferente. Máculas y pápulas que en el sarampión confluyen y aquí no confluyen. Máculas y pápulas que en el sarampión, en el primer día aparecen en la cara y en la rubiola también, pero en el tercer día, en el sarampión, se llena la cara y en la rubiola desaparece y aparecen las extremidades superiores e inferiores. También con otras enfermedades exantemáticas como la escarlatina, que ya hemos visto que es producida por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes, ¿no? Cuando hemos llevado streptococo. O también con un exantema que produce un medicamento. Yo tengo alergia a un medicamento y me lleno de exantema. O también con una dermatitis alérgica. O también con una erupción alimentaria, es decir, con una intoxicación alimentaria. Yo como algo que me produce alergia, me lleno de un exantema. Como el otro día una alumna me pasaba unas fotos de un exantema que tenía, y los médicos no daban qué era lo que tenía. Y probablemente ella dice que apareció después de que tuvo una faringitis, ¿no? Entonces, no sé si estará en este grupo la alumna. Después de una faringitis, entonces probablemente era escarlatina, ¿no? Bueno, aquí está la diferenciación entre sarampión, rubiola y escarlatina. Fíjense la fiebre, cómo va subiendo hasta 40 grados en el sarampión. En cambio, en la escarlatina sube y después baja y no hay más fiebre. Solamente estos son los días de la enfermedad. Son cuadros agudos todos. No duran más de 1 o 2 semanas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que la fiebre persiste hasta el 4º o 5º día en el sarampión. En la rubiola casi no hay fiebre. Son febrículas que no llegan a 38 grados, ¿ya? ¿Qué es lo característico en el sarampión? El exantema que dura unos 3 o 4 días a partir del tercer día hasta el 8º día, ¿ya? En cambio, en la rubiola dura poco, 3 o 4 días dura el exantema. ¿Han visto ustedes que al tercer día ya desaparece en la cara? ¿Ya? En la escarlatina es al inicio, tiene mayor duración. Las manchas de Koplik solamente se presentan en el sarampión, no en la rubiola, no en la escarlatina. ¿Cuánto tiempo duran? Desde el 2º hasta el 5º día de vida. La conjuntivitis solo en el sarampión. Los síntomas respiratorios en el sarampión, la tos en el sarampión, y en la rubiola está el coriza y la conjuntivitis, ¿ya? Igual que en el sarampión. La escarlatina es el exantema y la faringitis, nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza a la rubiola? Las adenopatías. Fíjense, las adenopatías. Todo el periodo que dura la rubiola, el paciente está con los ganglios cervicales inflamados. ¿Se entiende, chicos? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, aquí están los rasgos diferenciales entre sarampión y rubiola que ya lo dijimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la varicela. ¿Cómo evoluciona la varicela? Aquí tenemos todos estos casos, estos 2 casos son de varicela. ¿Cómo evoluciona?
De mácula, pápula, vesícula y pústula. Y costra, ¿no? Muy bien. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Fíjense cómo aquí están las pústulas. El sarampión solo es mácula y pápula. No hay pústula ni costra. Fíjense cómo aquí se llena de pus, ¿no? Y después se rasca el niño y aparecen las costras. En el sarampión son máculas y pápulas, no hay pústulas ni vesículas. Y en la rubeola son máculas y pápulas, ¿no? Puntiformes. ¿Esto qué será? ¿Cuál de los que hemos hablado? ¿Qué es para ustedes esto? Sarampión. ¿Por qué? A ver, dígame por qué sarampión. Porque se ven que las máculas han confluido y están más grandes. ¿Acaso aquí no está viendo pústulas? Miren. Mire las pústulas. Sí, la varicela. Es varicela, chicos. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, ¿no? El sarampión es mácula y pápula. Y algunas veces puede aparecer costrita porque el niño se rasca. ¿Cuál es la profilaxis en la rubeola? Bueno, muchas de ustedes se han debido hacer vacunar. Bueno, todos nos hemos vacunado con la triple viral al primer año de vida, ¿no? Sarampión, rubeola y parotiditis. Pero el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, está vacunando también a las niñas en etapa, no solamente las niñas, las mujeres en edad fértil, desde los 14 hasta los 39 años, con una vacuna que es solamente para rubeola. ¿Se han hecho poner ustedes, chicas? No, doctora. No. Bueno, deberían hacerse poner para prevenir el síndrome de rubeola congénita, que es grave cuando estén embarazadas y tengan a su bebé. ¿Ya? Bueno, eso sería en el caso de rubeola. No sé qué es esto. Bueno, y se pasó el año. Ya estamos en diciembre, hoy día 1 de diciembre. Nos hemos conocido ¿en qué mes nos hemos conocido, chicos? ¿En qué mes nos hemos conocido? Abril. Abril. ¿Abril? ¿Empezaron las clases? Creo que sí fue en abril. Abril creo empezaron las clases. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Varios meses hemos compartido las clases, ¿no? Espero que hayan aprendido algo de bacteriología y virología. Ustedes a estas alturas del año dirán, así que dijeron que estudiar medicina era fácil. ¿Qué dicen? A ver, ¿es fácil? No. ¿Es fácil estudiar medicina? No. Yo creo que para ustedes ha sido hasta el momento más fácil, porque les ha tocado en pandemia. Primer año y segundo año han hecho virtual. Es re fácil virtual, chicos. Re fácil es virtual, se les facilita un mundo. No van a la universidad. El que quiere enciende la máquina y aprende, el que no aprende. Es re fácil virtual, pero lo van a sufrir las consecuencias de no haberlo llevado en forma presencial y en forma consciente sobre todo, porque hay gente que ha llevado en forma virtual pero ha tenido ganas de aprender. Pero hay gente que no, que solamente le interesa la nota y pasar, ¿no? Lo van a sufrir eso en las materias posteriores, porque es la base. Esto es el cimiento de lo posterior. Donde no hay una sarampión, una rubeola, una parotiditis, un COVID, una diarrea, una neumonía, un herpes, un VIH, donde no hay, díganme. Todo lo que hemos llevado este semestre en bacteriología y virología se presentan todos los días de la vida, ¿o no? Sí, doctora.
¿Han aprendido algo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Han aprendido algo de bacteriología y virología? Sí, sí, doctora. Pero todavía ustedes siguen así, ¿no? Como en primer año, como bachilleres. Cuando uno estudia, se convierte así. Los de quinto año ya están así. Por lo tanto, estudiar medicina no es chiste, ¿no? Bueno, pero prohibido rendirse. Están ya terminando segundo año. Respiren hondo y seguir, pero con ganas de aprender. Dense cuenta que todo lo que uno lleva en la vida le sirve. Ser médico todavía consiste en ver pacientes que esperan del médico sabiduría y compasión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sus pacientes en ustedes ven los héroes, porque están con una afección de salud. Entonces, van con esperanza donde ustedes, desde que puedan aliviar su dolor. Entonces, si ustedes no tienen sabiduría, no saben lo que van a hacer con ese paciente, no tienen conocimientos, ¿cómo lo van a poder curar? Pero sobre todo, si no tienen compasión, si no tienen humanismo, si no tienen humanidad, si no tienen valores. Eso es lo más importante que tiene que tener una persona. No sirve de nada tener, saber ser un genio, si es un egoísta, si es orgulloso, si es soberbio, si no quiere atender a sus pacientes. Yo conozco muchos médicos que se jactan de ser lo que son. Muchos de ustedes que ya han salido son famosos ahorita y se les subió los humos a la cabeza. No tienen que ser así. Ustedes son la esperanza de la gente que tiene alguna afección, algún dolor. Entonces tienen que tener compasión, tienen que tener solidaridad, ¿no? Tienen que ser honestos, no platistas, ¿no? Eso no tienen que perderlo nunca. Dice, a ver, esto no me acuerdo. Mamá, ¿cómo se llama a los que caminan dormidos? Dice, sonámbulo, le dice su madre. Y a los que nunca jamás duermen son los estudiantes de medicina. ¿Qué quiere decir? Que se las pasan las noches en vela, ¿no? Porque son libros de libros que hay que leer. El otro día me llama el doctor, el director de carrera, y me dice, doctora, se están quejando los estudiantes de que tienen el mismo examen, 2 exámenes en un día, bioquímica y bacteriología con usted. Doctor, le digo yo, ¿acaso usted no se acuerda cuando nosotros hemos estudiado? Teníamos hasta 3 o 4 exámenes en un día. ¿Y podíamos quejarnos? No teníamos derecho a quejarnos para nada. Han cambiado los tiempos. Ustedes ese examen lo tenían fijado para antes del paro. Entonces, ¿qué quería decir? Vino el paro, se suspendió el examen. Pero ¿qué quiere decir? Que durante el paro yo les dije, estudien, que el primer día que se solucione el paro van a dar el examen. Entonces, no pueden hacer eso de irse a quejar al director de carrera que les escucha, porque yo no los escuchara. Tengo 2 exámenes el mismo día como los niños de colegio. ¿Qué hijitos de mami y papi? Ustedes ya son estudiantes de medicina, tienen que asumir responsabilidades, tienen que madurar. ¿Cómo les va a escuchar esas burreras el director de carrera? No voy a postergar mi examen, doctor. Yo fijé con tiempo. Lo puedo adelantar a las 10, 9:30, 10, pero no voy a levantar mi examen, porque yo nunca postergo mis fechas. Yo fijo con tiempo. Y así como yo tengo respeto por los estudiantes, exijo que no jueguen conmigo, que también tengan respeto conmigo. Yo cumplo, termino mi programa,
asisto a clases. Entonces, también exijo respeto. No que vayan a quejarse con el director que postergue su examen. ¿Por qué no me pueden decir a mí? Porque yo no les voy a aceptar, ya saben, ¿no es cierto? Ya saben, me conocen de que yo no acepto esas cosas. Pero ustedes ya tienen que madurar. Es como si fueran a su casa. Mami, papi, me está pegando el vecino, ¿no? Así han ido al director de carrera. Tenemos 2 exámenes ese día. Se supone que tenían que haber estudiado, ¿no? ¿O no? Bueno, los de primer año todavía la joda, como se dice, ¿no? Último año, ya más triste. Bueno, al final se dice, estamos de vacaciones, ya me puedo bañar, porque ni se bañan siquiera por tanto estudiar, ¿no? Bueno, y ahí están los estudiantes de medicina. Es grave. Recién ustedes lo van a ver en el internado. Ahorita siguen todavía en esto. Siguen en eso, ¿no? El médico es el puente entre la vida y la muerte, ¿no? En tus manos vas a tener mucha responsabilidad. Aprovéchala. Así van a estar ustedes cuando hagan su internado. Ahí no va a ir a decir, doctor Oropesa, tenemos 2 exámenes. No, ahí o das o no das. Entonces, hay que criar ese carácter, ¿no? Para que ustedes puedan, no sigan hijitos de papi y mami del colegio, ¿ya? Si la vida te da la espalda, hacele punción lumbar, dicen, ¿no? La relación médico-paciente siempre será invaluable. El valor de ser generoso y útil y la gratificación de recibir reconocimiento. Les cuento una anécdota. Por ejemplo, les digo, mi esposo es pediatra. Él tiene hartísimo paciente. No saben lo feliz que llega a mi casa cuando viene un paciente agradecido, pobre, que no tiene para pagar la consulta y le trae un pancito. Doctor, esto he hecho en mi casa. Feliz llega mi marido a la casa con el pancito. Otros traen sus huevitos. Otros le voy a llevar un patito o una gallinita. Llegan con esas cosas. Eso es gratificante. El agradecimiento de la gente cuando uno es bueno. Recibe siempre bendiciones, ¿no? La relación médico-paciente no es una relación financiera. No se vuelvan platistas, por favor, donde lo que uno gana es lo que otro pierde. O sea, ustedes ganan, cobran, pero el paciente se queda yesca. En ella, en esta relación médico-paciente, ambos deben ganar. El paciente recupera su salud y la comprensión, y el médico recibe gratitud, ¿no? Bueno, esto era que yo lo hice para el 21 de septiembre, pero ahora lo hago con este discurso que les he dado, es para fin de año. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, ¿Les ha doctora. llegado algo de lo que he dicho? Sí, doctora. Maduren, maduren, no vayan a decir, mamita, papito, me está pegando el vecino, el hijo del vecino. Ay, que a mí me ha dado rabia cuando me ha contado el director de carrera. Doctora, se están quejando los alumnos, que se quejen, doctor. Yo soy dueña de mi materia y yo no voy a postergar mi examen. Yo lo fijé con anticipación y los alumnos sabían. No haga caso, doctor. Yo le he dicho así, no los escuche. No tienen razón. Yo no soy injusta. Yo les he dicho que debía tomarles examen, que estudien. Pero ustedes están acostumbrados, todavía son hijitos de mami y papi, todavía están en el colegio, están en la universidad ya, chicos. Forjen ese carácter. Cuando lleguen al internado, sus profesores no los van a entender, ¿ya?
No los van a entender. Tengo un estudiante yo bueno, y ahora es médico, que el otro día me escribió, está haciendo su especialidad en Brasil, aprobó el examen de residencia. Me dice, doctora, era mi auxiliar. Doctor, ¿cómo te ha ido? Le digo, ¿no? Estoy feliz. ¿Sabe qué, doctora? No cambie esa forma de tratar a los alumnos, me dice. Aquí nos tratan como a perros. Los de las privadas llegan y sufren. Nosotros nos han tratado en la universidad bajo presión. Entonces ya nosotros estamos acostumbrados, no sufrimos. Sigan así los docentes, forjen ese carácter de los estudiantes para que no sufran cuando salgan del país o de su casa o lleguen directo al hospital, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos. ¿Alguien quiere decir algo? Doctora, buen día. Buen día. Disculpe, entonces el examen se va a adelantar o se va a mantener? ¿Cuándo se va a adelantar? El 8. Es que pasa que la doctora Marta, por ejemplo, su examen dice de 12 a 2. Estoy hablando yo del examen de bacteriología y virología práctica final es el sábado, señorita. ¿Se ha enterado usted? Sí, estoy leyendo. Este sábado a las 9:30 de la mañana. El examen tercer parcial hasta aquí es el día lunes 6 a las 12 del día. ¿De eso me está hablando? ¿O de qué me está hablando? Es que como digo que algunos se quejaron en que chocaban, yo dije tal vez es el mismo, es que no sé si choca con el mío, por eso le pregunto si es que se va a adelantar o se va a mantener. ¿De qué examen está hablando? Vuelvo a preguntarle. Del que se estaban quejando, es el mismo día que se estaban quejando. Dígame usted, ¿qué examen? Son 3 exámenes que tenemos pendientes y que ya están fijados. El del 8. El 8, ¿qué examen es? Es el de vidrio, si no me acuerdo. El de vidrio. Ay, no sabe ni qué examen es. Por Dios, Dios mío. ¿Hablan? De virología es el 6, compañera. Y el 8 El de virología es el 6. El examen final práctico es el 4. Sí. El examen de virología, que es tercer parcial teórico, es el 6 a las 12 del día. ¿Saben eso, no? ¿O no? Sí, doctora. Sí, doctora. Y el examen final es el 13 de diciembre. El lunes 13 de diciembre. No he fijado yo ningún examen el 8. ¿O he fijado el 8? No choca. No, doctora. Doctora. Entonces, ¿por qué dice su compañera eso? Creo que se confundió. Se doctora. confundió, doctora. Se confundió, doctora. A ver, llevo. Sí, doctora. Usted, a ver, no va a mentir. ¿Cuáles son los exámenes? Díganles a sus compañeros. Disculpe, déjeme que abra mi agenda. Ya. El sábado 4 va a ser el examen final práctico. El 6 lunes va a ser el tercer parcial de virología. Y el 13 ha mencionado usted ahora que va a ser el examen final teórico. Ya. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya saben, no acepto ninguna postergación porque les estoy fijando con anticipación. Disculpe, doctora, lo que podríamos hacer el sábado, que nos chocaría un poquito con bioquímica, No podríamos les choca recorrer la porque hora, su por examen favor. de bioquímica es a las 12, me ha dicho la doctora Hidalgo. El examen práctico es a las 10 de la mañana, chicos. ¿Cómo? Que el examen dijo usted dijo que iba a ser a las 10 de la mañana, que para Claro, que yo no lo he chocara con el adelantado examen de bioquímica. justamente para que no se choque, ¿no?
¿Qué es lo que decía usted, joven? Entonces el examen final práctico es a las 10 de la mañana. Eso dije, ¿no? Ah, ya. Está bien, doctora. ¿Usted es el que ha ido a quejarse al director de carrera? No, doctora, no fui yo. ¿No fue usted? A mí me resbala, le cuento. Que me diga, el rector me diga que postergue mi examen o que haga esto. No, yo soy la dueña de mi materia y yo cumplo. O sea, yo cumplo. No tengo para qué temer a nadie. ¿Ya? Entonces, ¿está claro, chicos? Sí, doctora. Bueno, ya nos hemos pasado con 9 minutos. Nos vemos el sábado, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Hasta luego.